Y ahora paso a otro tema que también no es, a ver si Víctor va a decir que también lo hago para obtener clics, pero sinceramente mi trabajo no es de obtener clics, mi trabajo no es hacer feliz a las personas, mi trabajo no es hacer feliz a quienes escuchan, me hacen el favor de estar aquí en La Voz de Julio, mi trabajo es dar opiniones, presentar investigaciones, hablar de estos temas, aunque diga Víctor que no es la forma adecuada, pero este tema, y soy sincero, me sería mucho más redituable, me generaría más clics y por lo tanto más dinero, aventarme un tema como qué es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador bien el día de hoy. Te soy sincero, Víctor, eso generaría muchos clics, me ahorraría broncas y todos estaríamos muy felices. Me generaría dinero, pero mi trabajo, repito, no es hacer feliz a la gente, mi trabajo desde mi punto de vista es crear mesas, tener puntos diferentes de pensar, debate por supuesto, debate, aquí no le huyo al debate, informar e investigar. El tema de la Virgen de Guadalupe Mayra Portillo el pasado 12 se celebró, ¿mito o realidad la aparición de la Virgen de Guadalupe? Ay, híjole, pues soy antropóloga, la verdad es que no, o sea, personalmente no creo en el hecho histórico de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Me parece que, pues, tristemente ha sido un instrumento para permear una nueva religión, para facilitar lo que en aquel momento fue como la mezcla de culturas, ¿no? En la llegada de los españoles y los episodios que siguieron, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la verdad es que pues reconozco que muchísima población en México es guadalupana, incluso antes que católica es guadalupana, ¿no? Y pues es un fenómeno ya visto desde arriba, sin participar, porque no soy una persona religiosa, pues es sumamente interesante, ¿no? Tan es así que el partido se llama Morena, que es, la Virgen ha sido ampliamente usada también para colonizar hoy votos, ¿no? Entonces, es una imagen poderosísima que ha sido inventada y vuelta a utilizar y reutilizada a nuestros días con los mismos fines, para permear en la opinión de la gente, para moverle las tripas, las emociones y conseguir cosas distintas. Dinero, votos, conquista, etcétera. Eso sí. Eduardo, ¿mito o realidad la Virgen de Guadalupe, todo lo que envuelve la guadalupana? Pues, me gusta un artículo que escribió Bernardo Barranco, que es estudioso de estos fenómenos, y bueno, pues en particular él pone el acento en cómo un acto de fe que mueve a una cantidad enorme de personas. Él dice que 80% de los mexicanos se identifican de alguna manera con este fenómeno de la Virgen de Guadalupe, y que ven en ese día de celebración y de peregrinar a un sitio, y entonces se constituye todo esto en un fenómeno religioso, pero también un fenómeno de fe, un fenómeno cultural que rebasa con mucho a la religión católica, y rebasa también incluso ya fronteras, ahora con el fenómeno de los migrantes que acuden ahí también en su peregrinar. Entonces, pues lo que destaca Bernardo Barranco es cómo tantos años, alrededor de los 1530, que surge este mito, y cómo ha prevalecido hasta nuestros días, teniendo diferentes formas de manifestación, entre ellas la política, claro, Morena, y bueno, los usos que se le ha dado a este fenómeno, también los usos históricos, está en la guerra de independencia, ha estado a lo largo de la historia de México, ¿no? Y entonces ahora, lo interesante es que tiene diferentes expresiones hoy, y también es un mosaico como la gente en lo particular lo asume, ¿no? Algunos con más devoción, algunos como parte de la fiesta, algunos como parte de las fiestas decembrinas. En fin, es lo interesante de este multifenómeno religioso y cultural. Víctor, mito o realidad la Virgen de Guadalupe.
No, sí, sí existe. Y también los Avengers. O sea, que es mito. Bueno, empiezo aclarando que soy ateo. Y segundo lugar, cuando los españoles llegaron y vieron que era imposible cambiarle su religión a las culturas originarias de México, lo que hicieron fue decir, no, ya no es Tonantzin, ahora es la Virgen de Guadalupe. No, ya no es Quetzalcóatl, ahora es Jesucristo. No, ahora no es bla, bla, bla. O sea, eso está históricamente demostrado. Se trató de adaptar las creencias que ya había a las creencias católicas porque simplemente era imposible cambiarles la religión a las culturas indígenas. Y ya, eso es todo. De un símbolo religioso se pasó a otro. Pero no hay ninguna aparición, obviamente. Ha sido un enorme negocio a través de los siglos y ya. O sea, que se haya usado en la independencia, pues sí, pues lo son cura. Pues, usó el campanario de una iglesia para arengar a la gente. Entonces, era obvio que iba a usar un símbolo religioso para llevar a más gente a su causa. También Emiliano Zapata era guadalupano, etcétera, etcétera. Pero todo eso no deja de ser más que una fantasía, como el Conejo de Pascua, como Santa Claus, etcétera, etcétera. Y pues la gente será muy libre de creer en eso si quiere, pero no entiendo cómo es que estás preguntando eso en 2021. Porque pues vimos el fenómeno de la visita a la basílica. Yo también soy ateo, no soy creyente de ninguna religión, no creo en Dios, obviamente no creo en la Virgen de Guadalupe, pero esas son mis creencias. ¿Cómo explicar que millones y millones crean en algo así como la Virgen de Ávila? ¿Qué dice de una sociedad que cree en algo que todo parece, la ciencia creo que me respalda, que no existe? ¿Qué dice de una sociedad que cree en algo así como la Virgen de Guadalupe, Mayra? Pues mira, muchas cosas. En México hemos sido tradicionalmente, ¿cómo decirlo? Hay una necesidad por los símbolos, ¿no? Yo no puedo, pues tampoco creo en la Virgen de Guadalupe, ni soy una persona religiosa, ni podría explicar el sentir de tanta gente. Me parece como fenómeno, como lo decíamos hace un momento, una cosa interesantísima, pero pues para ponerle sabor al caldo, ¿por qué hablamos de esto en 2021? Porque en 2018 ese símbolo fue astutamente utilizado por un partido político que se registró haciendo alusión franca a una virgen que simboliza un pueblo entero, que era conocida como Virgen Morena. Entonces Morena se registra un 12 de diciembre, no sé si lo recuerdo, para poner el dedo en la llaga religiosa de México. Entonces este fenómeno a mí sí me parece como bastante analizable, y eso lo trae a este siglo, ¿no? Eso lo trae a nuestros días. ¿Por qué sigue siendo motivo de acarreo? ¿Por qué sigue siendo motivo de permear en las creencias de la gente, de tener un posicionamiento de orden religioso cuando se trata de la vida política de México? Ese me parece un ángulo bastante analizable y muy interesante también. Es suicida que un político se diga, ya no importa si, no decir ateo, pero que un político abiertamente se declare, pues señores, yo no creo en esto que se inventó llamado la Virgen de Guadalupe. Hay la posibilidad que un presidente o una presidenta tenga posibilidades de serlo, abiertamente diciendo, pues yo no creo en la Virgen de Guadalupe, diciendo que, decías Eduardo, 80% de la población o algo así cree en la Virgen de Guadalupe. ¿Sería suicida que un político dijera, yo no creo en esto? No, obviamente no lo van a hacer, ¿no? Pero supongamos que lo hicieran, supongamos que X político que quiere aspirar a la presidencia y él dice, yo abiertamente soy anti-guadalupano, ya no digamos anticatólico, pero que diga yo, pues la verdad esto de la Virgen es un mito. ¿Tendría posibilidades de ser presidente o presidenta?
No, se puede reducir drásticamente la posibilidad de éxito, de triunfo, ¿no? Ahora bien, sería interesante que alguien lo hiciera, alguien con un liderazgo político fuerte y ver qué sucede, ¿no? Eso sería interesante. Pero, bueno, pues los políticos saben que es importante expresar la identificación o al menos cierto vínculo o respeto por por la religión católica y en particular por este fenómeno del guadalupanismo, ¿no? Víctor, ¿suicida decirse ser antiguadalupano y aspirar a ser presidente de la República de México? Creo que estás planteando mal la pregunta, porque la Constitución mexicana establece la laicidad del Estado. Entonces, cualquier político que aspire a un cargo público como el de presidente tiene que ser respetuoso de todas las creencias. Entonces, yo podré ser ateo, pero yo no le puedo decir a alguien más, tienes que dejar de creer en esto. Ni puedo insinuar que se le va a dar un trato distinto a otra persona por creer en algo o por no creer en algo. Entonces, en ese sentido, un político que aspira a un cargo público prácticamente tiene la obligación de respetar ese principio constitucional del laicismo. Es decir, ni siquiera debería de figurar su postura religiosa, porque una vez que esté en el poder, entonces va a tener que ser respetuoso con todos, va a tener que aceptar a todos, porque eso es lo que le ordena la Constitución. Entonces, si es suicida o no, pues de todos modos tiene la responsabilidad de ser respetuoso con todos. No, pero aquí no estamos hablando... No quiero ningún cargo público. No, pero no más allá del respeto, porque no significa, el que yo no crea en algo, no significa que voy a imponer una ley para que ya no se hablan los templos o ya no haya ese festejo del 12 de diciembre. Eso, más allá de eso, pero que un político abiertamente se diga no ser guadalupano o decir abiertamente, porque yo abiertamente decir no creo en el mito de la Virgen de Guadalupe no significa que mañana voy a empezar a hacer una campaña para que el 12 de diciembre se cancele. En ese supuesto, ¿podría México tener a un presidente que abiertamente diga, pues yo no creo en ese mito? Perdón. Sí, por supuesto. Es más, te voy a decir otra cosa. Se han hecho encuestas de cuánta gente se considera católica o religiosa en el país, y cada año son menos los católicos, cada año son menos los que creen en algún tipo de concepto religioso. Entonces, ¿de que puede? Sí, por supuesto que puede, pero tiene que tener también tacto para poder saber que tiene que ser respetuoso con todas las creencias. Entonces, en ese sentido, yo te puedo asegurar que hay 1000 ateos en el gobierno de López Obrador, y casi te puedo asegurar que el propio López Obrador no cree nada de eso. Pero él dice que sí, porque sabe que le genera votos y que le genera simpatías. Entonces, en ese sentido, por supuesto que es un botín político todavía muy jugoso el decirse guadalupano. Pero también quiere decir que a futuro la gente va a llegar a un punto en el que le va a valer gorro. Y en ese momento, ahí es cuando van a empezar a salir del closet los ateos.